pero manejando mucho como la base de la culpa, ¿no? Que sabemos que es lo que funciona muchas veces. ¿Y crees que sí? O sea, que hacer sentir culpa o hacer estas ataduras a través de una conciencia moral funciona para que dejen de consumir. Puede funcionar hasta cierto punto, ¿no? Cuando te hablo de esta parte de la historia de los grupos religiosos, los mismos personas que acudían ahí para dejar de tomar reconocían que funcionaba hasta cierto punto, ¿no? O sea, reconocían que el grupo, con esta cuestión de la moral, de la religión, de la culpa, les ayudaba hasta cierta etapa, pero después venía como una recaída. Okay. Y la culpa era mayor, ¿no? Porque entonces ahora ya estabas fallando también a este grupo que te había acogido para poder sobrellevar tu consumo, que en aquel momento era visto como una falla moral, como un vicio, como un defecto con el que la persona nacía. Más o menos hasta 1950 y algo es cuando la medicina le da como esta cabida de verlo como una enfermedad. Y que ese es otro riesgo que tenemos dentro de la rehabilitación. Cuando al paciente se le dice lo que tú tienes es una enfermedad. O sea, tú no tienes la culpa como una persona diabética de haber nacido con esto o de que se te hubiera desarrollado. Y ese es un riesgo porque entonces el paciente lo que puede hacer es asumirse como una persona que está enferma. Como una víctima. Y no se quiere hacer responsable, ¿no? Claro. de lo que implica el consumo en sí. Yo te lo pregunto esto de la culpa, porque a mí me parece que a veces cuando se concibe al adicto, se le piensa como alguien que no tiene culpa ni remordimientos y que entonces habría que dárselos de forma externa para que los interiorice. O al menos es mi impresión. Pero creo, yo desde el psicoanálisis lo pensaría distinto. O sea, que todo lo contrario, en el paciente se está jugando siempre un super yo que vigila y que está exigiendo, porque a veces pensamos el super yo como el de los mandatos morales, que es muy lindo y nos dice lo que está bien, pero en realidad no se plantea para nada así. El super yo es una bestia que castiga, súper cruel y que todo el tiempo está poniendo sobre la mesa que goces. Entonces, porque yo me preguntaba cuando leía esta definición de la autora, o sea, ¿por qué tanto esta búsqueda de placer? O sea, entiendo que físicamente hay como ciertas dependencias, pero psicológicamente, ¿por qué buscar ese placer? Y de cierta forma, pues sabemos por el psicoanálisis que el super yo es algo que está todo el tiempo exigiendo esto, pero al mismo tiempo prohibiéndolo, o al mismo tiempo reprochándolo. Y que uno termina gozando en esos reproches. Y a veces me parece como riesgoso pensar que al paciente hay que darle esa culpa, porque pues me pregunto si no termina también gozando en esa culpa que tiene. Claro, o sea, hay que partir de que el paciente con adicción pues básicamente transgrede, ¿no? Transgrede lo que la sociedad establece, lo que el médico le dice de que no debes de abusar del alcohol, del cigarro. Entonces, este punto de la transgresión en sí me parece que es como una parte del placer que se vive. O sea, estoy transgrediendo lo que tú me estás diciendo. También la transgresión puede ser en el punto de que pues el paciente, si tú estás como mucho desde esos modelos médicos, psicológicos, pues bueno, el paciente te va a decir lo que tú quieres escuchar. Sí. Y él sabe que está transgrediendo eso, ¿no? Si tú te pones como terapeuta desde una posición moralista, pues claro que sí, eso va a pasar. Te voy a decir lo que tú quieres escuchar para que no me regañes, para que no me digas, para que no me puedas como quitar la atención como una forma de castigo, ¿no? Que eso es muy dado como desde el punto de vista médico, como de regañar. Es que no te estás tomando el medicamento, ya volviste a consumir. Porque también la expectativa que se tiene dentro de un modelo de rehabilitación es muy alta y un tanto como irreal, ¿no? Como esperar que el paciente deje de consumir en su totalidad o para siempre, cuando sabemos que es visto como un padecimiento con una recaída muy alta. Difícilmente se tienen parámetros, ¿no? De decir si está funcionando un modelo. Claro. Es muy, muy, muy complejo porque
se le puede exigir al paciente que no consuma durante un año para decir que tu modelo funciona. Yo planteaba esta cuestión de la culpa, ¿no? Del goce en la culpa, precisamente porque a veces veo que se le da mucha bola a los pacientes que se conmiseran, ¿no? O sea, que siempre están como diciendo, soy un asco, no sirvo, soy horrible, nadie me quiere y con razón, porque soy un manipulador. O sea, los adictos hablan de sus defectos, pero de manera increíble, o sea, todo el tiempo. Y a veces me pregunto si no también en ciertos tratamientos o ciertas, no digo que siempre, ni digo que en todo, pero que en ciertas dinámicas, por ejemplo, hay una dinámica en donde ponen al adicto en medio y colocan un círculo alrededor de él y todo el mundo le empieza a decir cosas terribles, así, eres mal padre, eres horrible, o sea, como que es un momento de catarsis que yo cuando entré como practicante a eso dije, pero ¿qué está pasando? O sea, pero ¿por qué le dicen esas cosas horribles? Que dices, a mí me parece que también fomentan ese goce en la culpa. O sea, ese siéntete mal. O sea, pero ¿por qué se...? O sea, como si no se sintieran mal ya de por sí. O sea, creo que a veces eso puede fomentar más culpa y más goce en la culpa. Claro, pero bueno, se ha visto como un método, ¿no? Como un método de confrontación, el que al paciente se le señale lo que llaman ellos como sus defectos de carácter, ¿no? De hecho, todo el programa de Alcohólicos Anónimos va enfocado primero a que el paciente tiene que reconocer que él no puede con la sustancia y se tiene que rendir ante eso que él no puede. Pero también hay una parte donde el paciente se le pone a trabajar en todo el daño que ha causado, en su cuerpo, en sus relaciones, en su casa, en el trabajo, si robó, si mató a alguien por estar drogado, ¿no? O sea, como toda esta parte negativa. Claro. Y el programa también plantea al final, bueno, ya que reconociste como todo lo que ocasionaste o lo que la droga te llevó a hacer, pues ahora tienes que reparar eso. Claro. Y de alguna forma como que el pago para siempre, o lo que vas a tener que pagar para siempre, es abstenerte de eso, ¿no? De no volver a caer en ese consumo que te va a volver a hacer una persona con defectos nuevamente. Entonces, es un programa que se basa así, más todo un modelo médico que lo que le interesa pues es que el paciente no consuma, que se mantenga en abstinencia, ¿no? que siga como la indicación que se le dé. Pero en lo que estoy de acuerdo contigo, Javier, es que, por ejemplo, yo de repente a los pacientes les comento o les pregunto, ¿no? Que si será que el consumo es lo único que ellos son. Porque el paciente llega como mucho en esta postura de estoy enfermo, estoy mal, ¿no? Lo que dice, soy de lo peor, no voy a poder cambiar, no voy a poder modificar. Y de repente llegan como únicamente hablando del consumo. Y yo les comento, bueno, ¿por qué no hablas también pues de lo que estudiaste, de lo que trabajaste, de lo que tú querías antes, ¿no? De lo que esperabas? Porque me parece que no solamente eres la adicción que te trajo acá. Entonces es como empezar a ver al sujeto que no solo consume, sino que tiene otra vida o tuvo otra vida anterior, tuvo algo que deseaba, algo que quería y que algo sucedió para que llegara a ese punto de consumir algo, ¿no? Me parece que a veces chapotean como mucho en su sufrimiento, así como que están ahí revolcándose y se dicen estas cosas terribles para precisamente seguir ahí también, de cierta forma, por esta ganancia o por este goce, si lo queremos plantear en esos términos. Y yo creo que hay una diferencia o hay una línea muy delicada entre culpa y responsabilidad, o sea, me parece que a veces se pierde, o sea, porque estoy de acuerdo que a lo mejor piense en la cuestión de he hecho daño a mi familia, he hecho daño a mis amigos, a mi pareja, etcétera, etcétera, pero no sé si necesariamente ese dar cuenta del daño que se hizo tiene que ser a través de la culpa. O sea, o si hay otra posibilidad.
me lo pregunto, como a lo mejor hay otra posibilidad. Y además, me parece que a veces también, como dices, a veces son muy irreales, como hay que reparar el daño y como que no habría que entender que reparar el daño significa así de ya somos felices para siempre porque te disculpaste y porque me trajiste rosas y ya no vas a consumir nunca más, sino también a veces enseñar al paciente que hay cosas que no se reparan. Claro. O sea, a mí me parece que también eso está en juego, o sea, es decir, hay cosas que no se reparan, hay cosas que se perdieron para siempre, hay cosas que no vas a recuperar. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con eso que te falta, con eso que perdiste, con eso que no es placentero? Porque también creo que a veces el paciente está como en esta búsqueda de placer y de felicidad y bla, bla, o sea, no lo sé. Sí, porque bueno, sí se te puede tener como esa fantasía de ya salí de mi tratamiento, voy a insertarme en la familia nuevamente y voy a hacer las cosas bien. Y de repente también esperan que la familia a la que llegan es distinta, ¿no? Y se les tiene que decir, o por lo menos como señalar, bueno, tú regresas a exactamente lo mismo, con el carácter de tu mamá, con el de tu papá, con tu misma esposa, ¿no? Sí. Y a lo mejor ellos no modificaron absolutamente nada. Y te sales a enfrentar eso. O a una familia que a lo mejor te sigue sin poner límites. Entonces, la persona adicta lo que casi siempre va a esperar pues es que el otro le resuelva, le diga, le indique, le facilite las cosas o le diga qué hacer. Sí. Y esa cuestión que dices, Javier, como de la cuestión del placer, pues bueno, como ellos se acostumbran y ellas se acostumbran a obtener un placer casi inmediato por la sustancia, cuando dejan de consumir lo que esperan es que sea exactamente lo mismo después. De hecho, desde lo cognitivo-conductual se dice que como no hay una espera, no hay como esta situación de tolerancia a la frustración, a la persona adicta se le dificulta mucho una vez que intenta rehabilitarse como el esperar y conseguir las cosas. Y esta misma frustración puede retroalimentar otra vez bueno, pues mejor consumo nuevamente. Porque no me gusta el hecho de que tengo que ir a pedir un trabajo, de que tengo que retomar la escuela, de que me están poniendo reglas en casa, ¿no? De que ahora sí tengo que cumplir con un horario. Y como lo que yo aprendí para manejar esta falta de tolerancia a la frustración es otra vez intoxicarme, pues es como muy fácil que lo vuelvan a hacer. Okay. Porque ya hay como un aprendizaje previo, ¿no? De que de esa forma solucionaban las cosas. Claro. Sí, porque no hay que dejar de plantear también que la adicción surge también como algo que sostiene de manera sintomática, pero sostiene al sujeto en su vida. Es como la neurosis o como la psicosis, o sea, uno puede sufrir tremendamente, pero te sostiene de cierta forma en la vida y creo que de hecho la adicción se puede pensar también en términos muy funcionales a veces. O sea, a veces incluso como que se exige para ciertas adaptaciones, o sea, para que te adaptes a ciertas cosas.